El terreno, un lote grande, amplio, que es el siguiente problema. O hacía el cerco o hacía la casa. Con cerco no solucionaba mi problema de vivienda, así que decidí hacer una casa que no necesitase cerco. Después que la única puerta de la casa es por donde ustedes han ingresado, no se puede entrar por otro lugar a la casa. De ahí a la economía, porque todo lo que es puerta es lo más caro, todo lo que es abertura es lo más caro. Si nosotros quisiésemos, digamos, teóricamente hacer una casa puro cristal, vidrio, nos sale carísimo. La ventana, la puerta es mucho más cara que el muro. Realmente tiene dos influencias esto. Una influencia muy fuerte, que es de la arquitectura colonial, nuestra arquitectura de la ciudad, y un poco de la arquitectura japonesa. Esos dos elementos son que influyen mucho para la definición de esta casa. Y en la arquitectura esta que se hace por la década de los 40, de sillar, lo que hay en Cuarto Centenario, que hago algunas remodelaciones en una de esas casas y me doy cuenta que son casas que no tienen columnas, muros de sillar, losas de concreto, y nada más estructuralmente, y hay casas de 2 pisos, 3 pisos que nunca se han dañado, ¿no? Entonces ahí comienzo a ver lo que es densidad de muro. Y cuando uno hace su casa, la casa es una inversión demasiado grande creo para la mayoría de la gente. No es algo como comprarse un terno y pronto, se necesita mucho. Por lo tanto, siempre es el problema económico el que pesa mucho. Yo tuve la suerte de heredar el terreno, ¿no? Ya fue un gran paso. Entonces tenía que construir la casa. Entonces, ahí con estas técnicas constructivas, traté de bajar los costos lo máximo posible. Entonces, ahí tienes una densidad de muro, que es los 2 aros, el interior y el exterior, y tienes un poco es el muro cajón, un poco más simplificado de la arquitectura colonial. Y la forma de la bóveda para ahorrar material. Y básicamente acá lo que se trata de ahorrar en esa época era el problema del fierro y acabados. Más que dificultades constructivas, en esa época había el problema de los materiales. No conseguías cemento, no conseguías ladrillo. Por ejemplo, se suponía que todas mis bóvedas eran con este ladrillo pastelero. Bueno, el gran favor que me hacían en esa época ladrilleras unidas era que me permitían escoger el ladrillo. El módulo espacial, vamos a llamar el constructivo, es 450 por 450. El módulo base es 90 por 90, ¿no? Eso es básicamente la modulación de toda la casa. Y si ves toda la modulación de toda la casa, las mayólicas, todo es entero. No fracciono nada, el piso, todo. Fue a través de un trabajo que estaba haciendo en el portal de Flores, que todavía quedan unos módulos comerciales ahí. Entonces ahí he hecho como 2 remodelaciones, ¿no? Y estaba en una de estas y me di cuenta que la escala era una escala media doméstica, es una escala más o menos la que tenemos acá, no son bóvedas grandes, nada. Y un poco me sentí bien con esas proporciones y básicamente esa fue la decisión de hacerlo con bóvedas. Igualmente inspirado en la arquitectura nuestra, ¿no? Y técnicamente lo resuelvo con pedazos de tubo de desagüe que los corto, que es el aro, y encima va un vidrio templado para evitar. Tengo iluminación así cenital acá en la sala y en los baños.
Unas son para verlas en pie, que son las del pasadizo, y poder ver en el patio, ¿no? Y otras son para estar de sentado, ¿no? Por ejemplo, esta de la sala es de estar sentado para ver algo del jardín. Hay una otra en el dormitorio de los hijos, que es para que entre la luz. Más es un intermedio, porque si uno ve en la zona que se integra toda la casa es acá, sala, patio, garaje, ¿no? Se integra totalmente. Entonces la pérgola es un intermedio entre la sala y el patio, para que no haya un cambio demasiado brusco, ¿no? Entonces como que está semi protegida algo en la pérgola, claro. Entonces, y si tú no quieres mucho sol, hay árbol, buscas dentro de todo esto la zona más agradable, ¿no?, del patio. Pero la intención es esto, es toda la zona social, el patio y el garaje, cuando hay una reunión grande se vuelve un solo ambiente social. El sillar tiene cualidades, y creo que sus cualidades son más tipo, a ver, podríamos decir, acústicas, son muy buenas, absorben. Después, en términos plásticos, es muy bueno, muy expresiva. Si tú comienzas a ver un sillar, vas a ver que hay piedras, que hay cantidad de materiales, cosas dentro, ¿no? Que eso no te lo da otro material, entonces puede expresarte muchas cosas ese texto. Y eso, si tú ves bien claro, entras a una iglesia acá en Arequipa de sillar, y no sé si has ido al Cusco, entras esas de piedra y vas que es ófrico, es medio, hasta da miedo, ¿no? En cambio nuestras iglesias acá, las que son sillar, no sé, es más agradable estar dentro de ellas. Propiamente no tiene columnas, ¿no? Y sísmicamente lo que más trabaja es la viga collarín. Entonces la viga collarín es que te amarra los muros para que no se abran entre ellos y a la vez te recibe toda la carga de la bóveda, ¿no? Las dos funciones. Entonces, estructuralmente es eso lo que trabaja. Y esto es viendo las casas coloniales y viendo estas casas que te digo de siglo XX. Eso no tiene columnas. Yo soy como medio carpintero frustrado. Bueno, acá tenemos dos muebles. Este es el primer mueble que hago. Más o menos esto debe ser el 70 completo. Es un mueble que hice dos, para la oficina y para mi casa, y que es flexible totalmente. Por ejemplo, lo que es el bar era el escritorio de mi hija cuando era bebita, estaba abajo, ¿no? Y el último que he hecho es este, el de la sala, que recogí un nogal que estaba botado hace muchos años, semipodrido, ya estaba por la humedad del suelo, estaba en el carcomido. Y bueno, pues lo recogí en el nogal, y era un nogal que yo de niño lo había visto. Y lo recogí y ese es el mueble este. Por supuesto que trabajo lento, ¿no? No puedo vivir de carpintería porque si no me muero de hambre. Porque haría un mueble cada año, más o menos. Y para mí un poco, yo creo que debemos buscar las inspiraciones y las cosas en otros aspectos. Para mí básicamente en el arte. La gran ventaja del arte es que es una respuesta directa sin ningún interés económico, ¿correcto? La arquitectura siempre responde a unos intereses. Es decir, va a ir el promotor, el dueño, y le va a decir, yo quiero esto. Ya te pone condiciones, ¿no?
Entonces, yo el único consejo que puedo dar es eso, es en lo cotidiano, en lo que puedes ver, encontrar hasta en una hoja, en algo, encontrar quizás unas piedras de casualidad, ¿no? Y eso y es tener esa capacidad de ver las cosas. No falta. No. Ya que están queriéndome acabar. No.